Muy buenas tardes. Bueno, vamos a pasar ya al tema de lo que es tratamiento. En esta revisión, lo que he tratado de condensar es sobre todo la experiencia latinoamericana y peruana para tratar de guiarnos o basarnos en cómo se comporta el Helicobacter pylori y esta infección en nuestra realidad. El tema es el Helicobacter pylori, ¿cuál debe ser el tratamiento de primera línea en el Perú? Y probablemente es una pregunta que siempre nos estamos haciendo para escoger qué tratamiento damos, ¿no? Como sabemos, como ya se ha mencionado, el Helicobacter pylori está relacionado a patología gástrica progresiva, que se ha descrito claramente, lo cual nos puede llevar a una consecuencia muy grave como el cáncer de estómago. El doctor Pelayo Correa, así pues, definió el modelo humano de carcinogénesis del estómago, en el cual probablemente tengamos un punto de no retorno, en el cual, pese probablemente a este nivel, pese a que tratemos el Helicobacter pylori, probablemente no disminuyamos el riesgo de que el paciente igual desarrolle lesiones tan severas como la displasia. ¿Cuál es la prevalencia del Helicobacter pylori en nuestro medio? Probablemente el doctor Ramírez Ramos hizo un reporte muy importante en el cual definió que la prevalencia ha ido disminuyendo poco a poco en el transcurso de los años y últimamente el doctor Prochaska, esto se trata de población de estatus económico medio alto, el doctor Prochaska en la clínica Ricardo Palma estableció 38% de prevalencia en pacientes que iban a endoscopía en esta clínica de un estrato socioeconómico medio alto, y en el Hospital Rebagliati acaban de publicar hace poco la prevalencia de sus pacientes sin signos de alarma, menores de 45 años, con la prueba de aliento de carbono 13 y detectaron un 45% de prevalencia de esta infección en nuestro medio, pero probablemente en estratos socioeconómicos bajos, probablemente la prevalencia no ha bajado mucho y se ha mantenido igual. En este estudio, publicado por la doctora Fera Castillo, precisamente que analiza la prevalencia mediante la prueba de aliento, encontró esta prevalencia como señalábamos, y cuando la disgrega según el distrito donde proviene cada paciente, ven que la prevalencia es similar. El único entre el sector financiero, por ejemplo, Lima, Cono Norte, Cono Sur, Cono Oeste, encontraron prevalencias, positividad para el Helicobacter pylori, un rango muy similar. En la área suburbana y en provincia encontró una prevalencia un poco más alta, lo cual nos da una idea de que probablemente la infección de Helicobacter sea similar en distintas áreas socioeconómicas de nuestra ciudad. Este es un estudio que hizo la doctora Escala Pérez Reyes junto con el doctor Busalleo. Fue una encuesta que se realizó a médicos gastroenterólogos, los cuales nos dan una idea de cómo está pensando colegas como nosotros. Fue un estudio que se hizo mediante encuestas en un congreso que hubo y también encuestas que se enviaron a los correos electrónicos de cada médico. Se analizaron 177 encuestas, 177 gastroenterólogos, y se hizo la pregunta sobre cuál es la terapia que escogen de primera línea. 95% aún escogen la terapia triple estándar, es decir, la que combina amoxicilina, claritromicina y un inhibidor de bomba de protones. La mayoría la usa, como vemos acá en verde, por 10 días y un 22% por 14 días. Menos mal que aún es bueno decir que la minoría lo usa por 7 días, que lo cual vamos a ver más adelante que ya tiene menos efecto. Dos factores entonces juegan en contra del éxito en la erradicación del Helicobacter pylori. Probablemente algunos nos desanimamos al pensar que la recurrencia de esta infección es alta. ¿Para qué tratar si la recurrencia es alta? El paciente se va a volver a infectar. Es una pregunta que nos hacemos. ¿Es así? ¿Sigue siendo alta o está disminuyendo? Y la emergencia de la resistencia a los antibióticos compromete severamente la eficacia del tratamiento. Ese es otro aspecto muy importante. ¿Cuál es la recurrencia en la actualidad? Como hemos visto anteriormente, el doctor Ramírez Ramos reportó hasta 73% de recurrencia en pacientes que analizó en Las Pampas, en San Juan de Miraflores, y después la doctora Isel Soto detectó un 30% de recurrencia hasta 18 meses de seguimiento a estos pacientes que los tuvo. Con el doctor Novoa y en Cayetano Heredia, junto con el doctor Busalleo, y hicimos un seguimiento hasta 2 años de la recurrencia en pacientes que les pudimos confirmar la erradicación mediante la prueba de aliento, y el seguimiento hasta los 2 años de estos pacientes, que fueron pacientes dispépticos, encontramos una tasa de recurrencia solo de 7.7%. Esto lo publicamos en la revista de Gastroenterología del Perú el año 2014, por lo cual nos da una idea de que probablemente la tasa de recurrencia está disminuyendo. Aproximación entonces iniciar al tratamiento.
tener en cuenta la resistencia a los antibióticos. Y en este aspecto me he querido basar básicamente en los estudios que se han hecho a nivel nacional y probablemente en algunos que se han hecho en países cercanos al nuestro. Las tasas de resistencia a antibióticos están aumentando en todo el mundo. Vemos cómo la tasa de resistencia a claritromicina está ya alrededor en Europa en el 30%, en Italia, en Turquía 40%, y hasta incluso países como Suecia hasta más o menos 15%, en China hasta 50%. En este estudio que hizo la doctora Constanza Camargo, junto con otros gastroenterólogos de Latinoamérica, bueno, hizo un análisis de la resistencia, es un metaanálisis. Uno de los estudios que incluyó fue en Perú y detectó una tasa de resistencia de claritromicina de 12%. Fueron 35 estudios que incluyó en ese metaanálisis para analizar la resistencia a claritromicina. Encontró un 8% de resistencia dual a claritromicina y metronidazol. Hay que tener en cuenta que en este estudio, el estudio peruano que incluyó, mostraba una tasa de resistencia a claritromicina de 50%, que fue solo un estudio que incluyó en este metaanálisis. La eficacia del tratamiento de primera línea con terapia triple con claritromicina está disminuyendo. Según la eficacia, vemos cómo en otros países como Corea ha bajado a 58%, Turquía 75%, 52%. En ese estudio que señaló también anteriormente el doctor Busalleo de Greenberg, junto con otros investigadores en Latinoamérica, en varios países de Latinoamérica, México, Centroamérica, Chile y Colombia, aún encuentra una intention to treat, una tasa de erradicación de 82% en una de las ramas. La otra rama fue terapia secuencial y la otra rama fue terapia concomitante, pero solo por 5 días, y aún le da una tasa de eficacia de 82%. Incluso la guía colombiana, que recientemente ha hecho un consenso, expertos está el doctor Otero y la doctora Tres Palacios, que está con nosotros, muestran, debido a todos estos hallazgos de aumento de las tasas de resistencia, ellos ponen en su consenso que primero se debería hacer, antes de ir a una terapia empírica, deberíamos hacer unas pruebas de sensibilidad por cultivo o por pruebas moleculares, por PCR, para ver si hay resistencia a macrólidos o a quinolonas. Deberíamos decidir en base a esto y después ir a una terapia guiada. Y si no disponemos de esto, ir recién a la terapia empírica, lo cual, como sabemos, en nuestro medio no es muy accesible tener este tipo de estudios para definir la sensibilidad del Helicobacter pylori. Tuvo una recomendación fuerte, pero de todas formas la calidad de la evidencia fue baja. ¿Deberíamos ir en ese sentido? Aún es una pregunta que debemos hacernos. Definitivamente la eficacia de la terapia guiada por su sensibilidad antibiótica en estudios hechos en Japón o en China se ha visto cómo sí mejora la eficacia del tratamiento. Si tuviéramos pacientes que van a terapia triple estándar en forma empírica o terapia guiada, por ejemplo en Japón, que fueron a terapia con amoxicilina, claritromicina, guiados por según los resultados de la resistencia, la terapia guiada tuvo 98% de eficacia comparado a los que fueron a terapia estándar empírica. Y en China la terapia guiada, cuando lo compararon con triple más bismuto o terapia concomitante por 10 días, mostró también diferencias, 88% de eficacia comparado con 77 y 78 con los otros esquemas. Entonces hay una ventaja que es notoria cuando uno hace una terapia guiada, pero como les dije, la terapia guiada implica un mayor costo y hay poca disponibilidad en nuestro medio. ¿Qué tenemos en nuestro medio en base a la terapia triple? ¿Qué es lo que hemos publicado? La doctora Giselle Soto, pues en este estudio que publicó en el 2003, determinó la eficacia de la terapia triple con claritromicina en 93% de los pacientes cuando la dio por 14 días. Posteriormente, junto al doctor de los Ríos, publicamos un tratamiento del doctor Busalleo en la revista de Gastroenterología del Perú en 2009, en el cual comparamos la terapia triple por 10 días, una rama con omeprazol y otra rama con esomeprazol. No encontramos diferencia significativa, pero encontramos una tasa de éxito alrededor de 81% de erradicación con la terapia triple. Últimamente, justo el doctor Valdivieso y el doctor Busalleo, en un trabajo que ya mostraron, pues determinaron, hicieron el screening para infección en 192 pacientes, fueron elegibles 185, esto fue publicado el año pasado, y fueron tratados 109 pacientes con la terapia triple estándar por 14 días. Encontraron una tasa de 66.3% de erradicación mediante prueba de aliento. Es decir, que nuestra tasa de éxito, nuestra tasa de eficacia, como se ve en otros sitios, está disminuyendo. Está disminuyendo de tasas de más de 80 a 66%, que es la más baja que tenemos de publicaciones nacionales. En este estudio además determinó en los pacientes que fallaron a la terapia, que fallaron a la erradicación de primera línea, que tenían una resistencia a amoxicilina, levofloxacino, metronidazol y claritromicina 15%. Ya da mucho la atención la alta resistencia de amoxicilina, pero hay que tener en cuenta que claritromicina sí estaba por encima del 15%.
Entonces vemos que la evolución de la eficacia en nuestro medio también está disminuyendo. Eso es claro. ¿Qué estrategias entonces debemos tener para mejorar la eficacia de nuestra terapia? Eso está demostrado que definitivamente una de las primeras estrategias que tenemos que tener es prolongar la duración de la terapia. No den tratamiento de 7 días, tratan de llegar a 14 días de tratamiento. Definitivamente 10 o 14 días es mejor que 7 días. Otra segunda estrategia es incrementar la dosis de inhibidor de bomba de protones. Eso también hay que tener en cuenta. Muchos de los packs que nos venden en nuestro medio solo tienen dosis bajas y no tienen dosis altas que ahora se recomiendan en inhibidor de bomba de protones. Y la tercera estrategia sería considerar la historia de exposición previa a macrólidos. Esto es algo también que tiene mucha evidencia, incluso el Dr. Che en la guía americana de este año que publica American Journal, ellos, los americanos, ponen en su esquema que la terapia debe ser guiada también por la exposición previa a antibióticos. La duración óptima de tratamiento en esta revisión de Cochrane que hizo el Dr. Ford, el Dr. Gisbert también participó ahí, comparó definitivamente que había una mayor eficacia de 14 días versus 7 días, con una de eficacia de 81 versus 72%, una mayor eficacia cuando comparaba 10 días versus 7 días, y también encontró diferencia significativa cuando comparó 14 días versus 10 días. Así que deberíamos tratar de llegar a 14 días de tratamiento. Hemos hecho algunos estudios en ese sentido. A nivel nacional, el doctor Rodríguez comparó 7 días versus 10 días. Él no encontró diferencia significativa, eso fue en el 2003. El doctor Diego Idiáquez, con el doctor Busayó, también hicieron un estudio en el cual, con terapia triple, solo por 7 días encontraron una tasa de 75% de erradicación. Cuando comparamos nosotros 10 días versus 14 días, pues encontramos una mayor tasa de erradicación con 14 días, 83%, y con 10 días, 75%, pero no hubo diferencia significativa. Por lo cual, nuevamente, insisto en que procurar siempre entre 10 y 14 días sería una terapia ideal. Si llegamos a 14 días, mucho mejor. En este estudio también, en metaanálisis, se demostró que doble dosis de inhibidor de bomba de protones tiene una mayor eficacia, 83% versus 77%. Este estudio se refiere a que al inicio se pensó que dar inhibidor de bomba de protones solo una vez al día probablemente podría ahorrar costos y mejorar la adherencia. Pero después se sabe claramente que mantener el pH por encima de 4 durante más tiempo mejora la acción de los antibióticos en la mucosa, lo cual va a aumentar la eficacia del tratamiento. Por lo cual, en este estudio lo que se comparó eso, los que usaban solo una dosis al día, pero los que usaban 2 veces al día, cada 12 horas, el antiácido, y lo demostró claramente. En el siguiente estudio, de Villorian en metaanálisis, también demostró que no solo era aumentar 2 veces al día, sino llevar a una dosis mayor. Y ahí comparó dando omeprazol 20 cada 12 horas versus omeprazol 40 cada 12 horas, omeprazol 20 cada 2 horas versus esomeprazol 40 cada 12 horas. Entonces así fueron comparando las dosis más altas y demostró en el metaanálisis que los que tenían una dosis más alta cada 12 horas de inhibidor de bomba de protones alcanzaban eficacias de 82% versus solo 74% que aquellos que tenían dosis estándar. Y eso es lo que les comentaba, ¿no? Muchos de los packs que tenemos en nuestro medio tienen dosis bajas de inhibidor de bomba de protones. ¿Cuál es la eficacia de terapia triple estándar con o sin probióticos? También es un tema importante. ¿Debemos agregar probióticos o no? Hay metaanálisis como este de Tong que analiza que la tasa de eficacia de la terapia triple mejora significativamente cuando se le asocia a probióticos, sobre todo a cepas Lactobacillus o Bifidobacter. Se piensa que probablemente la eficacia, el aumento de la eficacia sea porque el paciente tiene menos reacciones adversas y mejora su adherencia. En esa sería la influencia del probiótico en la terapia, en la eficacia de esta terapia. En otro metaanálisis, en Polonia, publicado, analizaron solo el Saccharomyces boulardii, y Saccharomyces boulardii también demostró que los que tomaban el probiótico tenían 80% de erradicación versus solo 71% en quienes no se asociaba el probiótico junto a la terapia antibiótica. Entonces, vemos que hay una diferencia que a favor y la tendencia actual es a procurar, digamos, si hay evidencia como poder sugerir esto, ¿no? ¿Cuál es el efecto entonces del uso previo de antibióticos? Lo que mencioné, que ahora está tomando. Es importante que lo preguntemos cuando analicemos al paciente o vamos a decidir tratar al paciente. Preguntémosle cuál es su historia sobre el uso de antibióticos. Vemos claramente que si el paciente ha tomado claritromicina, no tomó ninguna vez claritromicina, la posibilidad de resistencia solo es 7%, pero basta que el paciente haya tomado solo un ciclo de claritromicina y si ha sido de más de una semana, la resistencia aumenta a 19%, y si ha tomado 2 cursos de macrólidos se eleva hasta 25%.
lo cual es un factor muy importante que lo preguntemos al paciente. ¿Ha tomado usted antibióticos de este tipo varias veces previamente? Es una pregunta importante hacer antes de decidir el tratamiento. Si tenemos en cuenta que la resistencia a claritromicina fuese más del 15% en nuestro país o en la región, entonces tendríamos que optar por otras terapias de primera línea, que podría ser la terapia cuádruple basada en bismuto, o la terapia cuádruple sin bismuto, o la terapia concomitante. Pero hay que tener en cuenta que probablemente usar metronidazol